hablemos de vampirismo. El hablar de vampiros creo que mucha gente nos puede causar mucha controversia porque lo vemos en películas, de repente en libros, de repente hasta en caricaturas y lo llegamos a ver como, no sé, un mito, simplemente leyendas. Claro. Pero tú lo has investigado, hay muchos casos de vampirismo. Me gustaría que platicáramos acerca de ello. ¿Realmente Claro. existen los vampiros? Híjole, Alain, yo la verdad no lo creía. De hecho, a mí ni siquiera me gustaba el tema de vampiros, justamente por eso, porque cuando me hablaban de vampiros, yo inmediatamente me venía a la cabeza el de la película esta de Hotel Transilvania. O sea, como Ajá. ese arquetipo de Drácula que ni siquiera es el más interesante, ¿no? Como incluso anticuado. Pero me fueron llegando relatos, fui viendo cosas. Me acuerdo que el primero que me llamó la atención, que empecé a tocar, que fue como en 2021, fue el de una suscriptora, creo que mexicana, que vive en Texas, y la empezó a acosar una entidad que se le presentaba a ella como una persona física. Incluso la gente lo veía. O sea, uno de los encuentros que tuvo fue en un centro comercial, que lo vio su esposo, el esposo de la señora. Y era así un tipo vestido como con ropa justamente como se viste Gary Oldman en la película, con sombrero de copa, trajecito como victoriano. Y se le hacía rara a la gente que lo llegaba a ver. Lo veía así enfrente, se asomaba por la ventana de su casa en la noche y estaba cruzando la calle. Pero empezó a tener encuentros dentro de su casa, incluso en su cama, que ella sentía que la estaba abrazando alguien, una persona, y volteaba y no había nadie. Pero incluso su gato tuvo un enfrentamiento con esta entidad. Así rápidamente te cuento que por eso dije, esto está impresionante, y fue lo que me empezó a llamar la atención del vampirismo. Ella cuenta que estaba en su casa con su hijo, que en aquel entonces era puberto, digamos, y el gato, y empiezan a escuchar ruidos, el relajo. Ellos se salen, la mamá y el chico se salen de la casa, pero con las prisas dejan al gato adentro. Y ellos no sabían si entraron o no, porque sí escuchaban que había alguien adentro y que el gato se estaba peleando con él. Escuchaban los maullidos, golpes, y ellos decían, no, entonces sí se metió algo, o sea, se metió alguien a la casa, no es algo paranormal, obviamente no pensaron en eso. Hasta que dejan de escuchar el ruido, abren la puerta, el gato estaba bien, un poco golpeado, pero bien, y la mesa del comedor estaba partida en dos, la mesa de madera. Entonces ahí fue cuando ellos dijeron, y obviamente revisaron la casa, no había nadie, las ventanas no estaban rotas, no se había violado ninguna cerradura. O sea, lo que estaba ahí no era físico, no era una persona. Y a raíz de ahí me empezaron a llegar muchas historias. El vampiro, yo creo que, no sé si decir que exista como lo vemos en las películas, pero algo similar. De hecho, ahorita antes de venir estaba editando un episodio sobre lo que pasa en Haití en cuanto a la brujería, los zombies, y me topé con un relato, con un testimonio de una persona que vive en Haití. Y creo que él nos da la versión más cercana del vampiro, que creo que podría ser realidad. Porque sí están estos desvividores en serie, que pues por problemas psicológicos hacen eso, pero es una persona con problemas mentales, ¿no? No es algo sobrenatural. Sin embargo, creo que si hay una entidad, no sé si llamarlo, yo creo que tiene que ver con personas que practican algún tipo de magia negra, de brujería, y que su cuerpo sí cambia de cierta manera. Y de hecho hace poquito, hace 2 semanas, grabé con Dacre Stoker, que es el sobrino bisnieto de Bram Stoker, y él ha estado investigando, él también es escritor, pero ha estado investigando las cartas y diarios que dejó Bram Stoker en vida, porque Bram Stoker, y es algo que poca gente sabe, pero ha ido saliendo poco a la luz. Yo lo he tocado mucho en el canal, y de hecho lo platiqué con Fepo, y como que cada vez tiene más apertura en Estados Unidos y en la parte de Europa que hablan inglés. Dacre Stoker ha sido el mayor exponente, porque es quien más ha investigado, es el único que ha tenido como acceso a documentos de Bram Stoker, de cuando estaba vivo, y que los donó a la Trinity College en Dublín, en Irlanda, y él los leyó. Parece ser que Bram Stoker tuvo una experiencia con vampiros, y no me refiero a personas, sino algo entre persona y algo más, que vivía muchos años, quizá hasta un siglo vivía, pero no se veía como de un siglo, y tenía muchas habilidades, digamos, que se veía como una persona. O sea, tampoco crean que se convierte en murciélago, no, pero sí tenía muchas habilidades que una persona normal no tiene. Velocidad por mucho más alta que la que tiene una persona, super fuerza, o sea, fuerza mayor a la de una persona, no desvanecerse, desmaterializarse, cosas así. O sea, yo creo que algo referente a la brujería, que el tema de brujería es algo que me ha costado trabajo creer, pero cada vez me voy como yendo más a que hay cierta brujería que sí existe, y que es lo suficientemente fuerte como para transgredir a una persona y convertirse en algo que no es un humano, sino que es un poco más allá. ¿Existe la suficiente evidencia o información para decir los vampiros sí existen? O sea, ¿tú lo podrías decir? No, evidencia así ferviente, no. Más que, y digo, no lo podríamos tomar como una evidencia física,
Pero todo esto que habla de Acre Stoker, Ajá. que para los que les interese, digo, no lo estoy vendiendo, yo no me beneficio de eso, pero si quieren medio entender qué es, en el libro Drácula el origen, que lo escribió él, de Acre Stoker, después de la novela, que la historia está basada en los escritos y cartas de Bram Stoker que él ha encontrado, pero es una novela, a fin de cuentas, sin embargo, al final hay una nota del autor que cuenta todo el proceso de cómo él fue investigando y cómo él está convencido de que el conde Drácula sí existió. Pero ojo, eso es algo que tengo que dejar muy en claro, no es Vlad Tepes, porque muchos piensan, incluso Francis Ford Coppola cometió ese error cuando hizo su adaptación. Él él hace una mezcla del Drácula de Bram Stoker con el de Vlad Tepes, que es un personaje real histórico, que de hecho ni siquiera es un mito, mucha gente piensa, pero no hay pruebas de que él bebiera este líquido. ¿Es el conocido como el empalador? El empalador, exactamente. Okay. Era este cuate, de hecho, en Rumania es un héroe nacional, Ajá. pero, y sí era muy cruel, sí era muy sádico, era un gran, ¿cómo se dice? Estratega. De hecho, él fue de los primeros en la historia en utilizar armas biológicas, pero lo que hacía era que contagiaba a personas de alguna enfermedad contagiosa, los disfrazaba del ejército de sus rivales y los infiltraba en sus campamentos. Okay. Entonces los contagiaba, era como un arma biológica de hace 600 años. Pero nunca, o sea, no hay registros reales que indiquen que él bebía esto, que practicaba la hematofagia. Él no lo hacía. Sin embargo, mucha gente piensa que sí por el apodo de Drácula. Drácula era un apodo, y de hecho ni siquiera era Drácula, era Dracul en su idioma. Que Dracul era una especie de apodo que se daba, bueno, a él en específico se lo dan porque su padre y después él era el líder de la Orden del Dragón, que era una orden eclesiástica que perseguía herejes, simplemente. Y al ser Dracul significa hijo del dragón, porque él era hijo del regente anterior, del mandatario anterior. Pero también, y eso lo investigó Bram Stoker y lo tienen en unas anotaciones que yo llegué a investigar, Drácula es un como apodo que se usa en Rumania, o se usaba en esa época, cuando una persona era muy astuta, pero astuta maliciosa. Entonces, también puede ser que por eso se lo pusieron. Pero era un apodo que no solamente Vlad Tepes tenía, se lo habían dado a muchas personas, según lo que investigó Bram Stoker.